¿Qué onda, gente? Hoy le traigo la parte 11 del manga. Como la vez pasada le hubiera prometido que al alcanzar los 300 suscriptores le iba a subir esta parte, así es que bueno, comencemos de una vez. El manga continúa con la waifu preguntándole al protagonista que si hubiera recordado lo que le hubiera dicho la noche anterior. El protagonista le pregunta que si dijo algo esa noche, diciendo que sí, que se acordaba, que debió decir que haría todo lo posible en las tierras del bambú para honrarlos a ellos dos, diciendo que su respuesta no puede estar equivocada esta vez, y yo creo que no entendió ni verga lo que estaba pasando. Bueno, esta sale muy enojada diciéndole que no quería hablar más con el protagonista, lo que él le pregunta que si hubiera dicho algo malo, preguntándole a su suegro que si él hubiera hecho algo malo, diciéndole él que no se preocupara, que era hora de ir al pico de la flecha rota, diciéndole que el líder del aceite quería hablar con ellos dos, que si llegaban tarde iban a ser descalificados. A lo que el protagonista le dice que le gustaría ir primero a la tumba de su maestro, diciéndole el suegro que esa era una buena idea, diciéndole que a él le enorgullecería saber que iba a representar la secta en el torneo, diciéndole que volviera a tiempo y que no se entretuviera, diciéndole que sí, diciéndole al maestro del protagonista en su mente que se iba a tomar unas copas con él en celebración de su querido aprendiz. Vemos unas personas que ven que el protagonista y la waifu se han separado, diciendo que esa era su oportunidad. El protagonista llega a la tumba de su maestro diciendo que quedó entre los 10 de la secta exterior, diciéndole que iba a representar la secta, diciéndole que no lo ha defraudado, que ahora estaba en el 7º nivel del reino intuitivo, pero que estaba a la par con los expertos de la 9ª división, que nadie nunca más se atrevería a insultarlo, diciéndole que todo estaba bien, que el padre de la chica lo estaba cuidando muy bien, derramando lágrimas, diciendo que lo echaba de menos. El protagonista sintió la presencia de alguien, diciéndole que saliera en ese momento, a lo que estos dicen que parecer hubieran juzgado mal al protagonista y que era más fuerte de lo que pensaban ese perdedor. Estos dos eran dos discípulos de la secta interna, por lo que el protagonista le pregunta que si la pelea azul lo hubiera mandado. Estos dos afirmando que sí, que lo hicieron para que no llegara a tiempo a la cima de la flecha rota, para que fuera descalificado de competir en el gran torneo. Pero el protagonista le dice a su maestro que puede que no tenía comida ni bebida para darle el día de hoy, pero que ese día le iba a ofrecer la sangre de esas personas en ese lugar. Wow, eres un pro. El sujeto Pelimamey le dice que estaba hablando mucho, diciéndole que no pensó que era tan fuerte, que solo porque hubiera llegado a los 10 primeros discípulos de la secta exterior no era nada a comparación con los 10 discípulos de la secta interior. El compañero de terminó diciendo que incluso quería ofrecerle su sangre a su maestro, que la basura como él no era digna. El Pelimamey le decía que después de matarlo destruirían la tumba de su maestro y desenterrarían su cadáver, que él le dejaría ver bien la cara de ese perdedor. El protagonista le dice que parece que no estaban conscientes de eso, que lo que insultaban a su maestro terminaban muertos, diciéndole a estos dos que estaba acabando su propia tumba. El protagonista se movió a una super velocidad, diciéndole que estaban demasiado lentos, terminando volándole la cabeza a ambos. ¡Wow! ¡Pro! El protagonista le dice que hay que tener honor, porque no todos tienen la oportunidad de arrodillarse ante su maestro. Vemos que estos salen sin cabeza, arrodillado enfrente de la tumba del maestro. ¡Wow! El mejor protagonista de verdad. ¿Ves? Ahora sí me gusta esto. No entiendo por qué verga con las mujeres es así y con los hombres es de esta forma. Y quiero que sea así con todo el mundo. No quiero preferencia. Diciéndole a su maestro que le iba a honrar con su victoria. Vemos momentos después la chica preguntando que dónde estaba el protagonista, que si no hubiera llegado, que iba a llegar tarde. Vimos a una persona decir que el protagonista era realmente un engreído, que cómo se atrevía a hacer algo que el líder de la secta y los ancianos les esperaran. Pensando la chica que el protagonista le estaba poniendo ansiosa porque lo estaba esperando. Dice una persona que cree que el protagonista se hubiera acobardado, que el gran torneo del bambú era un desastre, que debería de tener miedo, a lo que la chica le dice que deje de hacer suposiciones, que el protagonista fue a visitar la tumba de su maestro, que él iba a llegar pronto, diciéndole que no le importaba si el protagonista llegaba a tiempo, que si no veía que los ancianos estaban molestos, que el protagonista será definitivamente descalificado, a lo que ella dice que no lo descalificarían, a lo que viene el hijo de su madre, el anciano Su, diciéndole que el protagonista era muy arrogante y irrespetuoso a su corta edad, diciéndole que tenía la audacia de llegar tarde a un evento tan importante, diciéndole que proponía que lo descalificaran del torneo, a lo que el padre de la chica le dice que aún no hubiera llegado la hora, que no tenía ninguna razón para descalificarlo. Él le dice que es una falta de respeto para el protagonista dejar que el líder de la secta esperara, que esa era una razón suficiente, diciendo que creía que el líder de la secta tomaría una sabia decisión. El líder de la secta le preguntaba a sus acompañantes que qué decidían ellos acerca de eso.
El subordinado le dice que necesitaban al protagonista para competir en el bambú, que sugería esperar. La anciana de la secta dice que estaba de acuerdo. Oh mierda, primera vez en mi vida que le escucho que me dan ganas como de darle las gracias. Le dice que ya hubieran estado esperando mucho tiempo, que no le importaba esperar un poco. A lo que mi compa, el papá de la chica, se pregunta que por qué ella estaba ayudando al protagonista, que qué estaba tramando. En verdad él y yo siempre tenemos los mismos pensamientos, de verdad, literal. Por lo que se me van las ganas de darle las gracias a esta pendeja, diciéndole que los dos discípulos internos contra ese mocoso, que definitivamente el protagonista no iba a llegar a tiempo. El líder de la secta decía que sí, que si ese era el caso, iban a esperar un poco más, a lo que este viejo pendejo le dice que sí, que como quieran, diciéndole, pero que solo quedarían 15 minutos, diciéndole al padre de la chica que lo dejaría así, que si el protagonista llegaba a tiempo, diciendo que saltaría desde el pico de la flecha rota. Pss, sigue haciendo promesa, pendejo. Por lo que Papi Chen sale diciéndole que sí es así que podría mantener su palabra y hacerlo justamente en ese momento. ¡Wow! Mierda, me están gustando los capítulos, gente. Todo el mundo queda estupefactos al ver al protagonista, a lo que el padre de la chica solo dice que él al fin hubiera llegado. La chica se pone súper roja diciendo el nombre del protagonista. Vemos las personas que se preguntan que el protagonista tiene en las manos, que había sangre por todas partes, que esas eran cabezas cortadas. Vemos al protagonista con las cabezas de las dos personas que hubieran ido a atacarlo. La maestra se pregunta que si él hubiera llegado a tiempo, diciendo que cómo era posible, que eran expertos del reino intuitivo, que cómo lo hubiera derrotado. Lo que el protagonista piensa que llegó justo a tiempo, diciendo que lo sentía, que llegó tarde, que tuvo que pasar algún tiempo para matar a esos dos. El líder de la secta le pregunta que qué hubiera pasado. Él le dice que le tendieron una emboscada mientras visitaba la tumba de su maestro, que no tuvo más remedio que matarlo para defenderse. El subordinado del líder de la secta decía que matar a uno de sus propios miembros es un crimen capital, que quién era su amo, mirando a la chica peliazul, diciendo que la persona que estaba detrás de todo eso debe estar loca. Los discípulos que se encontraban ahí decían que esos eran los discípulos del anciano Ran. La waifu dice que la anciana es una mujer viciosa, que es una plaga para la secta, hasta que concordamos en algo, pendeja. El padre de la chica se da cuenta que la anciana estaba hablando bien del protagonista, era porque había unas personas que lo iban a matar. El subordinado del líder de la secta le pregunta a la chica que si no tenía nada que decir, a lo que ella decía que son efectivamente sus aprendices, pero que sin embargo ella no terminaba de hablar. El protagonista la detenía diciéndole que lo dejara hablar en su lugar. El protagonista le decía que si no se equivocaba, la emboscada era. Esta no lo deja terminar de hablar, poniéndose como maléfica, con los moños hacia arriba, diciéndole a ese mocoso que no se atreviera a inculparla, que lo iba a matar de un solo golpe. En verdad ya estoy harto de esta piba, ya jamás le volveré a creer un día más en mi vida. Hasta yo me puse del lado de ella. El protagonista decía que eso fue llevado con órdenes. La chica le decía que esa era una respuesta muy sabia. El protagonista le dice que ella no habría sido la que hubiera enviado a ellos a matarlo, porque era un idiota el que hubiera hecho eso. Pensando esta desgraciada que el protagonista le estaba insultando, el líder de la secta decía que el protagonista sabía la verdad, pero no lo hubiera expuesto, que nunca pensó que el protagonista cuidaría la cara del clan. Los discípulos que se encontraban ahí le decían al protagonista que esa era la oportunidad para él aprovechar, hundir a la chica. Otro discípulo dice que debía estar asustado, que si lo hubiera hecho, la chica lo habría castigado, que ella nunca lo hubiera dejado libre. Diciendo estos que el protagonista era un cobarde. El protagonista termina llamando a la Peliazur diciéndole que ambos despreciaron las reglas de la secta, que intentaron matar al protagonista, un compañero de su secta, que no tuvo más remedio que hacer una limpieza de las cosas sin permiso. Le dice que esperaba que no lo culparan por lo que hizo, a lo que la anciana le dice que por supuesto que no, que en cambio le gustaría darle las gracias pensando que él era un perdedor, que estaba furioso pero que no tenía las agallas para delatarla. Sí, tú no sabes nada lo que está esperando, solo espérate, pendeja, que te van a dar en tu madre. El protagonista le dice que no había necesidad de agradecerle, que ese era el deber de todo discípulo, deshacerse de las manzanas podridas, que si existían más de esas escorias y necesitaba una mano para deshacerse de ella, que no dudara en enviárselo, que estaría más que feliz en ayudarla, que mataría a todos y cada uno de ellos. Los discípulos que se encontraban ahí estaban muy sorprendidos al escuchar que el protagonista asesinaría a todos los discípulos que le enviaran. La anciana jodida le decía al protagonista que cómo se atrevió a humillarla, que iba a morir en las tierras del bambú. El protagonista diciéndole que adelante. El líder de la secta solo pensaba que el protagonista era inteligente, que se lo hubiera arreglado para proteger la reputación de la secta mientras insultaba a su enemigo, diciéndole que era así como se esperaba del aprendiz de esa persona.
La waifu le dice al protagonista que hizo un buen trabajo al hacerle enojar. Un chico todo golpeado atrás le dice que porque tuvo que desquitarse con él. El sujeto Barba Azul, diciendo que no podían verlo en ese momento, absolutamente. Hace toda su cagada para después querer salirse impune. El protagonista lo termina llamando. A este le recuerda un escalofrío. El protagonista le dice que escuchó a alguien decir que saltaría del pico de la flecha del Borges si llegaba a tiempo. Por lo que este hijo de su madre le pregunta que qué hubiera dicho, haciendo como que no lo ha escuchado, diciéndole que el viento era demasiado fuerte y no podía escucharlo. Este pensaba que no iba a regalar ninguna de sus posesiones ese día y que se haría el tonto hasta el final, diciendo que iban a ver qué iba a hacer al respecto. El protagonista le dice al líder de la secta que estaba traumatizado por el hecho de que un compañero de su secta intentó matarlo, que esperaba que alguien lo apoyara, pero que todo lo que obtuvo fue una queja por llegar tarde, que un anciano incluso apostó en contra de él. Ahora el anciano no reconocía su pérdida, que estaba realmente desconsolado, preguntándole que si eso no era una norma de la secta, a lo que él le dice que han igualado sus actuaciones. Para rematar, el padre de la chica le dice que ese sujeto no es leal a la secta, que propone que lo destruyan de su cargo de anciano para dejar las cosas claras. Este pensaba por sí mismo que porque estaba el protagonista y el padre de la chica sincronizados, el subordinado del líder de la secta también está de acuerdo con todo eso. A lo que el viejo barbudo le pregunta que cómo no iba a ser leal a la secta, diciéndole al líder de la secta que solo estaba bromeando antes, que eso era un intento de aligerar el ambiente. Sí, preguntándole al protagonista que cómo era una broma, diciéndole que si sabía el trauma que le hubiera causado su broma, que si eso no se hacía bien, la secta podría perder descaradamente. A lo que este solo piensa que es una actuación muy dramática. El protagonista le dice que él será el culpable por haber perdido la secta. Bueno gente, este es el fin del capítulo y vamos a dejar una meta de 400 suscriptores y 200 likes para la próxima parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Deshigu por ser el primero en comentar en todos mis videos. Buenos, hasta luego gente.